Me estaba ajustando el nudo de la corbata frente al espejo cuando el teléfono rompió el silencio. El sonido rebotó por toda mi habitación vacía, la misma habitación que había compartido con Margarita durante 35 años, antes de que el cáncer me la arrebatara hace 3 primaveras. Hoy debía ser un día de fiesta. Bruno, mi único hijo, mi sangre, se casaba con Clara, una muchacha dulce que parecía quererlo con el alma. A mis 62 años, creí que por fin vería a mi muchacho sentar cabeza y formar su propia familia. La pantalla del teléfono parpadeaba con el nombre del despacho del licenciado Diego Herrero, mi abogado. Estuve a punto de dejarlo sonar. Diego había sido el abogado de Margarita primero, y luego el mío cuando ella se fue. Rara vez llamaba en fin de semana, y mucho menos un sábado por la mañana, sabiendo perfectamente que yo tenía un compromiso ineludible. Contesté, tratando de ocultar la irritación en mi garganta. Le dije que más le valía que fuera urgente, que en 2 horas debía estar caminando hacia el altar. Su voz sonó tensa, apretada, de una forma que jamás le había escuchado. Me dijo que necesitaba verme de inmediato. Que no fuera a la boda todavía. Sentí un vacío helado en la boca del estómago. Le reclamé, le dije que de qué estaba hablando, que mi hijo se casaba ese mismo día y que no pensaba perderme la boda de mi único hijo por un papeleo. Diego guardó un silencio que me pesó en los huesos y luego me suplicó que fuera a su despacho. Me dijo que lo que tenía que mostrarme no podía esperar. Había algo en su tono que me hizo temblar las manos. Diego llevaba más de 30 años ejerciendo la abogacía. Él había manejado el testamento de Margarita, sus decisiones médicas, todo. No era el tipo de hombre que perdiera la cabeza por nimiedades. Le rogué que me lo dijera por teléfono. Hubo otra pausa larga, pesada como el plomo. Me dijo que se trataba de Bruno y de la herencia de Margarita. Que había encontrado algunas irregularidades mientras revisaba unos documentos para la boda. La palabra me golpeó como un puñetazo en el pecho. Irregularidades. ¿Qué clase de irregularidades podía haber? Margarita había sido una mujer meticulosa con sus asuntos. Todo debía ser claro como el agua. 20 minutos después, estaba sentado frente a Diego en su despacho forrado de caoba, todavía con mi traje de gala puesto. La ironía era un sabor amargo en mi lengua. Allí estaba yo, vestido para celebrar el nuevo comienzo de mi hijo, a punto de descubrir algo que haría pedazos todo lo que creía saber sobre él. Diego extendió varios documentos sobre su escritorio, con el rostro ensombrecido. Me explicó que estaba actualizando unos expedientes el día anterior cuando notó discrepancias en la ejecución del testamento de Margarita. Señaló un montón de papeles y me dijo que esos documentos mostraban transferencias que nunca fueron autorizadas. Me incliné hacia adelante, entrecerrando los ojos ante la jerga legal. Le pregunté de qué transferencias hablaba. Me miró a los ojos y pronunció las palabras que cambiaron mi vida. Tu casa, Mateo. La que Margarita te dejó. Según estos papeles, se la cediste a Bruno hace 6 meses. Luego sacó otro documento. Lo mismo con el pago de su seguro de vida y la cuenta de ahorros que ella designó específicamente para tu cuidado. La habitación empezó a dar vueltas. Le dije que eso era imposible. Que yo jamás había firmado nada semejante. La expresión de Diego se oscureció aún más. Me explicó que había comparado las firmas. Que eran falsificaciones, Mateo. Muy buenas, sí, pero falsificaciones al fin y al cabo. Sacó una lupa y me mostró las diferencias. Variaciones sutiles en la forma de poner el punto sobre las íes, en la presión de los trazos de la pluma. Sentí náuseas. Le confesé que si había firmado unos papeles que Bruno me llevó. Que me había dicho que eran formularios de rutina para el mantenimiento de la casa, actualizaciones del seguro. Traté de recordar a través de la niebla de la incredulidad. Fue cerca de Navidad. Bruno dijo que quería ayudarme a organizar los asuntos de Margarita, asegurarse de que todo estuviera en orden. Trajo una carpeta entera de documentos, dijo que era más fácil si los firmaba todos de una vez. Diego asintió con tristeza. Me explicó que había sustituido los documentos reales con falsificaciones después de que yo firmara. Me mostró mi firma real en una hoja en blanco,
y luego la firma falsificada en la transferencia de la propiedad. Había calcado mi firma en los documentos legales reales. Sentí que el pecho se me cerraba. El hijo que yo había criado, el niño al que le enseñé a andar en bicicleta y al que ayudaba con la tarea de matemáticas, me había robado todo lo que Margarita me dejó. Le pregunté cuánto era. Me respondió que todo. Que la casa valía 8 millones de pesos. Que el seguro de vida era de 4 millones. Que la cuenta de ahorros tenía otros 3 millones. La voz de Diego era apenas un susurro cuando me dijo que se había llevado todo lo que ella quería que yo tuviera. Me dejé caer en el respaldo de la silla, sintiendo de golpe el peso de mis 62 años. No lo entendía. Él tenía un buen trabajo. Se iba a casar. Diego sacó otra carpeta. Me dijo que había estado investigando después de encontrar esas discrepancias. Resultaba que Bruno llevaba más de un año hundido en deudas. Deudas de juego, tarjetas de crédito al límite. Necesitaba dinero, y sabía perfectamente lo de la herencia de Margarita. La traición me cortó más profundo que la misma muerte de mi esposa. Al menos con el cáncer, yo podía ver al enemigo de frente. Pero este era mi propio hijo, la persona en la que más confiaba en el mundo entero. Había más. Según los registros financieros, llevaba meses planeando esto. Los gastos de la boda, la luna de miel en Europa, incluso el anillo de compromiso de Clara. Todo pagado con mi dinero. Pensé en todas las veces que Bruno me había visitado en los últimos 6 meses. Lo atento que había estado, como había insistido en ayudarme con mis finanzas. Llevaba planeando esto, al parecer, desde el funeral de Margarita. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte. Mi hijo había empezado a planear cómo robarme mientras aún llorábamos a su madre. Mientras yo estaba perdido en el duelo, apenas capaz de respirar, él estaba calculando cómo arrebatarme todo lo que ella me había dejado. Mi propia voz me sonó extraña cuando pregunté qué podíamos hacer. Diego me dijo que podíamos presentar cargos penales, que podíamos revertir las transferencias, pero dudó. Me advirtió que eso lo destruiría, y que podría tomar meses recuperar mis bienes. Me quedé mirando los documentos esparcidos sobre el escritorio, la evidencia de la traición de mi hijo escrita en blanco y negro. En 3 horas, Bruno estaría de pie frente a un altar, prometiendo amar y honrar a su nueva esposa, mientras vivía del dinero que le había robado a su padre viudo. Pregunté si él sabía que yo lo sabía. Diego negó con la cabeza. Para Bruno, todo había salido según el plan. Me puse de pie lentamente, con las piernas temblorosas. Le dije que entonces iría a esa boda. Diego me miró sorprendido, me advirtió que no era prudente, que estaba en estado de shock, que debía ir a casa a descansar y dejarle a él los aspectos legales. Pero mi voz sonó más fuerte ahora, alimentada por una rabia oscura que jamás había sentido. Le dije que iba a ver a mi hijo casarse con el dinero de mi difunta esposa, y que luego íbamos a ver qué tanto valoraba Bruno a la familia. Llegué al templo de San Matías 40 minutos tarde, con las manos aún temblando por las revelaciones de Diego. El estacionamiento estaba repleto. Reconocí a los amigos de la Universidad de Bruno, a mis vecinos, a la tía Rosa, hermana de Margarita, que había viajado desde Monterrey. Todos estaban allí para celebrar lo que creían que era una ocasión de alegría pura. Mientras yo, ahora, sabía que estaba construida sobre un cementerio de robos y mentiras. La ceremonia ya había comenzado. Podía escuchar el órgano resonando a través de las pesadas puertas de madera mientras me quedaba en los escalones de la iglesia, tratando de recuperar el aliento. ¿Cómo entras a la boda de tu hijo sabiendo que te lo ha robado todo? ¿Cómo sonríes y juegas a ser el padre orgulloso cuando lo único que quieres es gritar hasta quedarte sin voz? Me deslicé en la última banca de atrás con el mayor sigilo posible. La iglesia estaba decorada de forma exquisita. Rosas blancas y nube por todas partes. Exactamente el tipo de arreglo elegante que a Margarita le habría fascinado. Verlo me apretó el corazón. Esas flores, este lugar, el cuarteto de cuerdas tocando en la esquina, todo pagado con el dinero que Bruno le había robado a la herencia de su madre muerta. Allí estaba él, frente al altar, luciendo impecable en su smoking negro. Mi hijo.
El niño al que le enseñé a lanzar una pelota de béisbol, el que solía meterse en la cama con Margarita y conmigo cuando había tormenta. Sonreía de oreja a oreja, con el rostro iluminado por la felicidad. Y por un instante, sentí una punzada de duda. ¿Podría Diego estar equivocado? ¿Podría haber alguna explicación lógica para todo esto? Entonces vi a Clara caminando hacia el altar con un vestido que debía costar fácilmente 100,000 pesos, y la duda se esfumó como humo. Bruno ganaba un sueldo decente como contador, pero no esta clase de dinero. No era dinero para una boda en el club de golf, no era dinero para una luna de miel en Europa. Cuando Clara llegó al altar, los ojos de Bruno recorrieron a los invitados. Al descubrirme en la parte de atrás, su rostro se iluminó aún más. Me hizo un pequeño saludo con la mano, ese mismo gesto entusiasta que usaba desde que tenía 5 años. La inocencia de ese movimiento me dio ganas de vomitar. El sacerdote comenzó a hablar, diciendo que estábamos allí reunidos para unir a Bruno y Clara en sagrado matrimonio. Sagrado matrimonio. Me pregunté si el sacerdote se sentiría igual al bendecir su unión si supiera que estaba financiada por un fraude vil. Observé a Bruno durante toda la ceremonia, estudiando su rostro, buscando cualquier sombra de culpa o remordimiento. Pero no había nada. Parecía cualquier otro novio, nervioso, feliz, completamente concentrado en su mujer. Cuando intercambiaron los votos, su voz sonó firme y clara. Prometió amarla y respetarla, ser honesto y fiel, apoyarla en todos los desafíos de la vida. Honesto. La palabra hizo eco en mi cabeza. Bruno prometiendo ser honesto con su nueva esposa mientras vivía una mentira construida sobre las ruinas del patrimonio de su propio padre. Cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía a la unión, sentí que cada músculo de mi cuerpo se tensaba como la cuerda de un arco. Por un instante salvaje, consideré ponerme de pie y gritar lo que sabía. Pero algo me contuvo. Tal vez fue el hecho de que Clara se veía genuinamente feliz. Tal vez fue la presencia de 200 invitados que quedarían devastados al conocer la verdad. O tal vez fue el padre que aún habitaba en mí, que todavía quería proteger a Bruno, incluso después de la atrocidad que había cometido. La ceremonia concluyó con el beso tradicional, y todos estallaron en aplausos. Yo aplaudí mecánicamente, viendo cómo Bruno y Clara prácticamente flotaban por el pasillo central, sonriendo a sus invitados. Cuando Bruno me volvió a ver, se separó de Clara un momento y se acercó a mí. Me abrazó con fuerza, y tuve que luchar contra cada instinto de mi cuerpo para no empujarlo lejos. Me dijo que estaba muy feliz de que hubiera llegado, que se había preocupado al ver que se me hacía tarde. Logré que mi voz sonara sorprendentemente normal cuando le dije que solo había tenido que arreglar unos asuntos. Lo felicité. Me miró con los ojos cristalizados por la emoción, diciéndome que significaba el mundo para él tenerme ahí. Me dijo que sabía que a su mamá le habría encantado este día. La mención de Margarita fue como una navaja oxidada clavándose entre mis costillas. Le respondí en un susurro que sí, que a ella le habría encantado. Clara apareció al lado de Bruno, radiante en su vestido. Me tomó de las manos y me agradeció por haberla guiado a través de todos los detalles financieros el mes pasado. Dijo que Bruno le había contado lo mucho que yo los había ayudado a organizar todo para la boda. Mi sangre se volvió hielo. Detalles financieros. Bruno intervino rápidamente, con una sonrisa nerviosa, recordándome cómo supuestamente los había ayudado a calcular el presupuesto para asegurarse de que pudieran pagarlo todo. Me quedé mirándolo fijamente. No solo me había robado, sino que ahora estaba haciendo parecer que yo había financiado voluntariamente su boda de lujo. Frente a su nueva esposa, estaba reescribiendo la historia para quedar como el hijo ejemplar que contaba con la bendición y el apoyo incondicional de su padre. Me escuché a mí mismo decir que había sido un placer ayudar. Clara me apretó el brazo, diciéndome que era un padre muy generoso y que Bruno siempre hablaba de lo afortunado que era de tenerme. Afortunado. Bruno se sentía afortunado de tener un padre al que podía saquear a sus anchas. La recepción se celebró en el Club de Golf Los Encinos, un lugar por el que yo había conducido cientos de veces, pero en el que nunca imaginé poner un pie. Mientras caminaba por el salón de baile elegantemente decorado, empecé a hacer cálculos aproximados en mi cabeza. Solo las flores debían costar cerca de 60,000 pesos.
El grupo musical era una banda local muy conocida que cobraba tarifas altísimas. La barra libre estaba llena de licores importados. Encontré mi asiento asignado en la mesa de la familia, justo al lado de la tía Rosa y el tío Jaime. Rosa me agarró del brazo de inmediato, maravillada. Me dijo que era increíble, que Bruno realmente había tirado la casa por la ventana. Que yo debía estar muy orgulloso. Acepté una copa de champán de un mesero que pasaba y le di la razón, diciendo que ciertamente no había escatimado en gastos. Rosa siguió hablando, asegurando que Margarita estaría en las nubes, que siempre decía que Bruno encontraría a una buena mujer y sentaría cabeza. Asentí, viendo a Bruno y Clara hacer su recorrido por las mesas, aceptando felicitaciones y buenos deseos. Cada sonrisa, cada carcajada, cada expresión de júbilo se sentía como una nueva puñalada. Estaban celebrando con dinero manchado, aceptando elogios por una fiesta financiada con un fraude. Durante la cena, Bruno se puso de pie para hacer un brindis. El salón se quedó en silencio cuando golpeó su copa de champán con una cuchara. Empezó agradeciendo a todos por estar allí, su voz resonando con facilidad por toda la habitación. Dijo que Clara y él estaban profundamente agradecidos por el amor de sus familias. Luego me miró directamente a los ojos. Dijo que quería agradecerle especialmente a su papá, que había sido su roca desde que perdieron a su mamá. Me dijo que sabía que no había sido fácil para mí estar ahí sin ella, pero que mi fuerza y mi generosidad habían hecho posible ese día. El salón estalló en aplausos, y todos se giraron para mirarme con expectación. Se suponía que debía levantarme, agradecer el gesto, tal vez decir unas palabras sobre lo orgulloso que estaba. En cambio, me quedé congelado en mi silla, mirando a mi hijo mientras él continuaba su actuación. Dijo que su padre le había enseñado la importancia de la familia, de cuidar a las personas que amas. Que yo le había mostrado lo que significaba ser un buen hombre, y que solo esperaba poder ser para sus hijos la mitad del padre que yo había sido para él. Más aplausos. Rosa se secaba las lágrimas con una servilleta. Jaime asentía con aprobación, y Bruno me miraba con lo que parecía ser un amor y una admiración genuinos. Fue entonces cuando lo entendí todo. Bruno realmente creía en lo que estaba diciendo. En su mente torcida, no me había robado. Simplemente había tomado lo que consideraba que le correspondía. Veía el patrimonio de Margarita como su herencia legítima, y mi propiedad sobre ella como un inconveniente temporal. En su propia mente, no era un criminal. Era solo un hijo que había acelerado lo inevitable. Esa comprensión fue casi peor que el robo mismo. No solo me había despojado de todo, sino que se sentía completamente justificado al hacerlo. Y ahora, rodeado de amigos y familiares, estaba siendo celebrado por su carácter y sus valores familiares, mientras vivía del dinero que le había arrancado a su padre en duelo. Conforme avanzaba la noche y comenzaba el baile, me descubrí estudiando a Clara con más atención. ¿Sabía ella cuándo Bruno se había vuelto de pronto capaz de pagar esta boda extravagante? Había hecho preguntas cuando le entregó un anillo de diamantes que debería estar muy por encima de sus posibilidades. ¿Se había preguntado de dónde salía el dinero? La vi riendo con sus damas de honor, completamente despreocupada y feliz. Si sabía lo del robo, era una actriz digna de un premio. Pero claro, Bruno también lo era. Alrededor de las 10 de la noche, cuando la fiesta empezaba a bajar de ritmo, Bruno se me acercó de nuevo. Había tomado varias copas y tenía el rostro enrojecido por el alcohol y la euforia. Me dijo que quería hablar conmigo de algo y me guió lejos de la multitud hacia un rincón tranquilo del salón. Me contó que Clara y él habían estado pensando en su futuro, en formar una familia. Asentí, sin confiar en mi propia voz. Me dijo que iban a necesitar un lugar más grande, y que sabía que yo estaba sobrando en esa casa tan enorme yo solo. Y entonces lo soltó. Me dijo que habían estado pensando que tal vez era hora de que yo considerara reducir mis espacios. Mudarme a un lugar más manejable. La audacia de su propuesta me dejó sin aliento. No solo ya me había robado la casa mediante documentos falsificados, sino que ahora iba a manipularme para que yo creyera que era mi propia idea abandonarla. Le pregunté con cuidado en qué clase de lugar estaba pensando. Me habló de una comunidad de retiro asistido muy agradable a unos 20 minutos de ahí.
La residencia El Ocaso Dorado. Me dijo que ya había hablado con ellos y que tenían excelentes opciones. Que tendría mi propio departamento, pero que habría gente alrededor para ayudarme con las comidas, la limpieza, ese tipo de cosas. Retiro asistido. Quería meterme en un asilo para tener el control absoluto sobre lo que quedaba de mi vida y de mis bienes. Le recordé que solo tenía 62 años, que apenas estaba listo para un lugar de retiro asistido. Él se rió y me palmeó el hombro. Me dijo que lo sabía, pero que pensara en lo mucho más fácil que sería todo. Sin tener que preocuparme por el mantenimiento de la casa, el jardín, todas esas cosas. Que haría nuevos amigos. Que podría ser muy bueno para mí. Miré a mi hijo, a mi único hijo, a la persona que había amado, apoyado y por la que me había sacrificado toda mi vida. Y lo vi con claridad por primera vez. No era solo un ladrón. Era un hombre calculador, manipulador y absolutamente carente de conciencia. Había planeado no solo robarme, sino aislarme y controlarme por el resto de mis días. Le dije, finalmente, que era algo para pensar. La sonrisa de Bruno se ensanchó. Me dijo que era fantástico, que programaría un recorrido para la semana siguiente. Que me iba a encantar, que esto iba a ser mucho mejor para los dos. Mientras se alejaba para reunirse con su nueva esposa, me di cuenta de que mi hijo no solo me había robado mi dinero y mi casa. Me había robado algo mucho más valioso. Me había robado al hombre que yo creía que era. El lunes por la mañana, después de la boda, me senté en la cocina mirando una taza de café que se había enfriado hacía una hora. La casa se sentía diferente ahora que sabía que ya no era realmente mía. Cada crujido de las tablas del suelo, cada sombra familiar en la pared, todo se sentía prestado, efímero. Bruno había robado más que propiedades y dinero. Me había robado mi sentido de hogar. Apenas había dormido desde la noche del sábado. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Bruno durante su brindis. La forma en que me había mirado con lo que parecía un afecto genuino mientras describía mi supuesta generosidad. La manipulación era tan completa, tan fría y calculada, que me pregunté cuánto tiempo llevaba planeando esto. ¿Había empezado a tramar todo mientras Margarita aún vivía? ¿Había estado esperando a que ella muriera para poner su plan en marcha? Para el martes, supe que no podía lidiar con esto solo. Diego Herrero era excelente con los asuntos legales, pero lo que necesitaba ahora era alguien que pudiera cavar más profundo, alguien que pudiera destapar la magnitud real del engaño de Bruno. Necesitaba un investigador privado. Encontré a Marcos Velasco a través de una búsqueda en Internet. Su página era sencilla y profesional, 20 años de experiencia, especialista en fraudes financieros y asuntos familiares. Cuando llamé a su oficina, su secretaria me programó una cita para esa misma tarde. El despacho de Velasco estaba en un edificio modesto en el centro, nada lujoso ni intimidante. Era más joven de lo que esperaba, tal vez unos 45 años, con el cabello encanecido y el tipo de mirada firme que sugería que había visto mucha fealdad humana y que no se sorprendía con facilidad. Me estrechó la mano con firmeza y me pidió que le contara qué estaba pasando. Le expliqué todo. Los documentos falsificados, los bienes robados, la sugerencia de Bruno sobre la residencia de retiro. Velasco escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando en una libreta amarilla. Cuando terminé, me preguntó de cuánto dinero estábamos hablando en total. Le dije que alrededor de 15 millones de pesos, más la casa. Silbó por lo bajo. Me advirtió que eso era territorio de delitos graves, que mi hijo se enfrentaba a mucho tiempo en el reclusorio si esto llegaba a los tribunales. Las palabras me golpearon con fuerza. Tiempo en la cárcel. Mi hijo tras las rejas. Le dije que solo quería entender la magnitud completa de lo que había hecho antes de decidir cómo proceder. Velasco asintió, diciéndome que era un enfoque inteligente. Que en su experiencia, cuando alguien lleva a cabo algo tan elaborado, rara vez es su primer rodeo. Me pidió que lo dejara investigar, ver qué más podía encontrar. Le pregunté cuánto tiempo le tomaría. Me pidió una semana. Dijo que empezaría con sus registros financieros para ver si había otras víctimas, y que revisaría su historial laboral en busca de señales de alerta. Se inclinó hacia adelante y me preguntó,
con mucha seriedad, si estaba preparado para lo que pudiera encontrar. Que a veces estas investigaciones destapaban cosas peores que las del inicio. Pensé en el rostro de Bruno en la boda, en la facilidad con la que le había mentido a su nueva esposa sobre mi ayuda con los gastos. Le respondí que creía necesitar saber la verdad, fuera cual fuera. Velasco me llamó el viernes por la mañana. Me citó en su oficina a las 2 de la tarde. El tono de su voz hizo que se me encogiera el estómago. Pasé las horas intermedias tratando de prepararme mentalmente para lo que fuera que hubiera descubierto. Pero nada podría haberme preparado para lo que desplegó sobre su escritorio esa tarde. Me dijo que mi hijo había estado muy ocupado. Abrió una carpeta gruesa. La buena noticia, dijo, era que yo era su única víctima en cuanto al fraude de propiedades. La mala noticia era que esto llegaba mucho más profundo de lo que pensábamos. Sacó un montón de estados de cuenta bancarios. Me explicó que Bruno había estado vaciando mis cuentas sistemáticamente durante 8 meses. No solo desde que empezó la planificación de la boda. Pequeñas cantidades al principio, 1,000 pesos por aquí, 2,000 por allá. Cantidades lo suficientemente pequeñas como para que yo no lo notara, especialmente si no estaba revisando mis estados de cuenta con lupa. Sentí náuseas. Le pregunté cuánto era. Me respondió que eran 750,000 pesos en 8 meses, aparte del robo mayor. Tenía acceso a mi banca en línea. Probablemente consiguió mis contraseñas cuando me estaba ayudando a organizar mis finanzas tras la muerte de mi esposa. Velasco sacó otro documento. Me dijo que ahí era donde la cosa se ponía interesante. Había revisado el buró de crédito de Bruno, investigado su historial laboral y hablado con personas que lo conocían. Hizo una pausa. Me dijo, mirándome a los ojos, que mi hijo tenía un problema de adicción al juego. Uno muy grave. Las palabras parecieron rebotar en la pequeña oficina. Apuestas, póker en línea, apuestas deportivas, viajes al casino. Había hablado con un cantinero del casino de la ciudad que lo conocía por su nombre. Dijo que Bruno era un cliente habitual desde hacía más de 2 años. Y que por lo general, perdía en grande. Pensé en todas las noches que Bruno me había dicho que se quedaba trabajando hasta tarde. En todos los viajes de fin de semana que juraba eran congresos de trabajo. Pregunté cuánto debía. Velasco calculó que cerca de 1,200,000 pesos en diversas deudas, tarjetas de crédito, préstamos personales, dinero pedido a amigos. Sacó un reporte impreso. Era su historial crediticio, y era un desastre. Sus tarjetas estaban al tope. Estaba atrasado con los pagos de su coche, y le debía dinero a por lo menos 3 prestamistas usureros que había logrado identificar. Sentí que el cuarto daba vueltas. Mi hijo no solo era un ladrón. Era un adicto con deudas peligrosas. Pregunté si Clara lo sabía. Velasco lo dudaba. Bruno había sido muy cuidadoso en mantener sus 2 vidas separadas. En el trabajo, era el contador responsable. En casa, el hijo y prometido devoto. Pero en privado, llevaba años cayendo en espiral. Velasco alcanzó otra carpeta. Había más. Revisó su historial de empleo y llamó a algunos de sus trabajos anteriores. Lo habían despedido de su puesto en el corporativo hace 3 años. ¿Despedido? Él me había dicho que se fue para buscar mejores oportunidades. Velasco me explicó que lo corrieron por irregularidades financieras. Sospechaban que estaba desviando fondos de las cuentas de los clientes, pero no pudieron probarlo. En lugar de presentar cargos, lo despidieron discretamente y acordaron no darle malas referencias, siempre y cuando no intentara ejercer la contaduría en su ciudad otra vez. Me hundí en la silla. Hace 3 años fue justo la época en que Margarita recibió su diagnóstico terminal. Mientras yo estaba concentrado en cuidar a mi esposa moribunda, Bruno estaba robándole a sus jefes y planeando su próximo movimiento. Su trabajo actual probablemente era temporal, continuó Velasco. Había hablado extraoficialmente con alguien de su despacho. Había dudas sobre faltantes en la caja chica, suministros de oficina pedidos pero nunca entregados. Nada lo suficientemente grave como para despedirlo todavía, pero lo estaban vigilando de cerca.
El panorama que Velasco pintaba era el de un hombre cuya vida entera estaba construida sobre el engaño y el robo. Pero faltaba una revelación más, una que casi me tira de la silla. Velasco me dijo que también había investigado la residencia que Bruno me había mencionado. Sacó un folleto de El Ocaso Dorado. Había llamado fingiendo ser un familiar pidiendo informes sobre los costos. Me dijo que no era una residencia de retiro asistido. Era un centro de cuidados integrales, de encierro. El tipo de lugar donde los residentes tienen una independencia mínima y un contacto casi nulo con el mundo exterior. La expresión de Velasco era sombría. Había hablado con una de las coordinadoras de ingreso. Alguien que encajaba con la descripción de mi hijo ya había estado preguntando sobre los requisitos de admisión, los costos y las políticas de visitas. La implicación me golpeó como un mazazo físico. Estaba planeando declararme incompetente. Velasco asintió, diciendo que esa sería su suposición. Una vez que estuviera en un lugar como El Ocaso Dorado, aislado de mis amigos y vecinos, sería muy fácil para él tomar gradualmente el control de cada aspecto de mi vida. Mi correspondencia, mis llamadas telefónicas, mis decisiones médicas. Pensé en la sugerencia de Bruno de reducir mis espacios. En sus comentarios sobre lo mucho más fácil que sería la vida sin las responsabilidades de ser dueño de una casa. No había estado tratando de ayudarme. Había estado preparando el terreno para mi encarcelamiento. Había una cosa más, dijo Velasco en voz baja. Había encontrado pruebas de que Bruno había estado investigando los procedimientos legales para un juicio de interdicción. Había descargado formularios, visitado páginas web, e incluso contactado a un abogado especialista en audiencias de capacidad mental. Quería que me declararan mentalmente incompetente. Era el crimen perfecto, si uno lo pensaba. Una vez que se convirtiera en mi tutor legal, tendría acceso a todo. A los bienes que me quedaban, a mis decisiones médicas, a dónde viviría, a quién podría ver. Y si yo estaba encerrado en un asilo, ¿quién iba a escucharme si intentaba decirles que me estaban robando? Me quedé sentado en un silencio atónito, tratando de procesar la magnitud monstruosa de la traición de mi hijo. Esto no era solo un robo. Era un plan exhaustivo para destruir mi independencia y controlar cada aspecto de los años que me quedaban. Le pregunté cuál era el siguiente paso. Velasco cerró las carpetas y me miró con seriedad. Me dijo que eso dependía de lo que yo quisiera lograr. Teníamos pruebas suficientes para mandar a Bruno al reclusorio por mucho tiempo. La falsificación por sí sola era un delito grave, y sumándole el robo sistemático y el fraude continuo, se encogió de hombros. Estaría enfrentando de 10 a 15 años como mínimo. Pero advirtió que eso tal vez no me devolvería mi dinero, y que definitivamente destruiría su matrimonio, su carrera y cualquier oportunidad de tener una vida normal. Se recostó en su silla. Por otro lado, si Bruno creía que se estaba saliendo con la suya, solo se volvería más audaz. Los hombres como mi hijo no se detienen por sí solos. Pensé en Clara, inocente y feliz en su nuevo matrimonio. Pensé en los amigos y colegas de Bruno que lo conocían como un joven responsable. Pero sobre todo, pensé en Margarita y en lo que ella querría que yo hiciera. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Velasco asintió. Me dijo que me tomara el tiempo necesario, pero me advirtió que no esperara demasiado. Según sus fuentes, Bruno ya había empezado el papeleo para que me evaluaran cognitivamente. Podría tener menos tiempo del que imaginaba. Mientras conducía a casa por las calles familiares del vecindario donde había criado a Bruno, me di cuenta de que mi hijo me había dado a elegir. Podía ser la víctima de su elaborado plan, o podía voltear el tablero y convertirme en algo que nunca había sido. Podía convertirme en el que tenía el control. El plan vino a mi mente la noche del domingo, mientras estaba sentado en el jardín de Margarita, mirando los rosales que ella había plantado un año antes de morir. Ahora estaban floreciendo maravillosamente, con pétalos de un rojo profundo que me recordaban a su labial favorito. Ella siempre había sido la estratega de la familia, la que pensaba 3 pasos por delante mientras yo me concentraba en el problema inmediato. Si Margarita estuviera aquí, me diría que Bruno había cometido un error crucial. Había subestimado a su padre. El lunes por la mañana, llamé al licenciado Herrero y le pedí que nos viéramos en mi casa. Cuando llegó,
Yo estaba sentado a la mesa de la cocina con todos los hallazgos de Velasco extendidos frente a mí. Diego leyó el reporte del investigador y soltó un suspiro pesado, diciendo que esto era peor de lo que pensábamos. Le respondí que mucho peor, pero que también me había dado una idea. Me incliné hacia adelante. Le dije que Bruno creía que estaba jugando ajedrez mientras yo jugaba a las damas chinas. Y le pregunté, ¿qué pasaría si dejábamos que siguiera creyendo eso? Diego frunció el ceño. Me preguntó a qué me refería. Le expliqué que el plan de Bruno dependía de que yo fuera el viudo confundido y afligido que no prestaba atención a los detalles. ¿Qué pasaría si me convertía exactamente en esa persona? ¿Qué pasaría si se lo ponía tan fácil que se volviera descuidado y mostrara todas sus cartas? Le expliqué mi plan. Diego escuchó con creciente asombro y, me pareció, con una pizca de admiración. Cuando terminé, me advirtió que era arriesgado. ¿Qué si Bruno se daba cuenta de lo que estaba haciendo? Lo interrumpí. Le aseguré que no lo haría. Porque estaba tan convencido de su propia superioridad que no podía imaginarme superándolo en astucia. Recogí los papeles. Le pregunté cuál era la alternativa. ¿Dejar que me metiera en un asilo y me robara lo que me quedaba de vida? Diego guardó silencio un largo rato. Me dijo que tendría que ser muy cuidadoso. Que un solo resbalón y todo se vendría abajo. Le contesté que había sido cuidadoso toda mi vida, y que mirara a dónde me había llevado. La actuación comenzó esa misma tarde. Bruno llamó alrededor de las 3, tal como lo había hecho cada par de días desde la boda. Me saludó animado, preguntándome cómo estaba. Le respondí que bien, bien, pero dejé que mi voz sonara ligeramente confundida, un poco cansada. Le confesé que, a decir verdad, me había sentido un poco disperso últimamente. ¿Disperso?, me preguntó. Le dije que eran solo pequeñas cosas. Que ayer no podía recordar dónde había puesto las llaves del coche y las había encontrado en el refrigerador. Forcé una risa nerviosa. Y le comenté que había estado teniendo problemas con algunas facturas. Que la compañía de luz me había mandado un aviso, pero que yo juraría que ya lo había pagado. Hubo una pausa del lado de Bruno. Prácticamente podía escuchar los engranajes de su mente trabajando. Me dijo que eso no sonaba a mí. Le di la razón, dije que probablemente no era nada, que solo eran los años cobrando factura. Dejé que mi voz se apagara un poco. Le dije que tal vez tenía razón sobre ese lugar que me mencionó, el Ocaso Dorado. Que tal vez debería al menos echarle un vistazo. ¿De verdad? La voz de Bruno se iluminó notablemente. Me dijo que era fantástico, papá, que creía que realmente podría ayudarme. Menos estrés. Gente alrededor para ayudar con las cosas del día a día. Le pregunté si él podía organizar un recorrido, porque no estaba seguro de confiar en mí mismo para hacer los arreglos correctamente. Por supuesto, me respondió, que llamaría a primera hora de la mañana. Después de colgar, sentí un nudo de asco en el estómago. Actuar como un anciano indefenso iba en contra de todos mis instintos, pero me recordé a mí mismo que esto era la guerra. Y en la guerra, a veces hay que retroceder antes de poder avanzar. Durante los siguientes días, construí cuidadosamente la imagen de un hombre en declive cognitivo. Llamé a Bruno preocupado por recibos que supuestamente había olvidado pagar. Mencioné estar confundido sobre fechas y citas. Incluso llegué al extremo de aparecer en el mercado con mis pantuflas puestas, asegurándome de toparme con doña Carmen, la vecina de al lado, quien yo sabía que se lo comentaría a Bruno la próxima vez que lo viera. El recorrido por el Ocaso Dorado se programó para el viernes por la tarde. Bruno pasó por mí, parloteando emocionado sobre lo mucho que me iba a encantar el lugar. Me contaba de las actividades diarias, los juegos de cartas, las noches de cine, incluso las excursiones a la plaza. Me miró de reojo mientras manejaba y me dijo que la mejor parte era que no tendría que preocuparme por nada. Que ellos se encargaban de planear las comidas, la limpieza, e incluso de administrar los medicamentos si era necesario. El Ocaso Dorado era exactamente lo que Velasco había descrito. Una instalación de encierro disfrazada de comunidad de retiro de lujo. El vestíbulo estaba decorado alegremente con flores artificiales y carteles motivacionales,
pero yo podía ver las puertas con cerraduras de seguridad, los botones de pánico en cada pared, la forma en que el personal le hablaba a los residentes con ese tono condescendiente que se usa con los niños chiquitos. Nuestra guía era una mujer llamada Sandra, que se dirigió exclusivamente a Bruno, como si yo no fuera capaz de entender lo que estaba diciendo. Le aseguraba a Bruno que yo estaría muy cómodo allí, mientras caminábamos por el comedor donde los ancianos estaban sentados en las mesas, muchos con la mirada perdida o evidentemente medicados. Le dijo que tenían un cuidado excelente para residentes con problemas cognitivos. ¿Problemas cognitivos?, pregunté, dejando que mi voz sonara asustada. Yo no tengo problemas cognitivos. Solo me confundo un poco a veces. Sandra me sonrió con una simpatía ensayada. Me dijo que por supuesto, corazón. Que eso era perfectamente normal. Que lo veían todo el tiempo. Bruno me apretó el hombro y me dijo que estaba bien, que no había vergüenza en necesitar ayuda. Mientras recorríamos las instalaciones, noté detalles que Bruno parecía ignorar por completo. Las habitaciones de los residentes eran pequeñas y austeras, con cerraduras por fuera de las puertas. Las áreas comunes tenían cámaras de seguridad en cada esquina. El personal llevaba llaves en cordones retráctiles, y me di cuenta de que varias puertas requerían tarjetas de acceso. Pregunté por las visitas cuando terminamos el recorrido. Sandra dijo que fomentaban mucho la participación de la familia. Que el horario de visitas era martes, jueves y domingos de 2 a 4 de la tarde. 6 horas a la semana. Bruno podría visitarme 6 horas a la semana mientras tenía el control absoluto sobre mi vida las restantes 162 horas. El proceso de admisión es bastante sencillo, continuó Sandra, dirigiéndose de nuevo a Bruno. Explicó que necesitarían expedientes médicos, información financiera y, por lo general, una recomendación de un médico sobre las necesidades de cuidado. Bruno preguntó qué tipo de recomendación. Ella respondió que solo una evaluación estándar de la función cognitiva, la capacidad para vivir de forma independiente, ese tipo de cosas. Agregó que a muchas familias les resultaba útil hacer primero una evaluación de competencia mental, que eso hacía la transición mucho más suave para todos. Ahí estaba. La evaluación de capacidad mental que Bruno había estado investigando. Estaba planeando que me declararan mentalmente incompetente para luego usar esa declaración como justificación para encerrarme en este lugar. En el camino de regreso a casa, Bruno estaba más animado de lo que lo había visto desde la boda. Me preguntó qué me había parecido, que Sandra parecía muy amable y el lugar se veía genial. Le respondí con cautela que era muy bonito, pero que no estaba seguro de estar listo para algo así todavía. La mandíbula de Bruno se tensó ligeramente. Me dijo que creía que tal vez era hora de ser realista sobre mi situación. Que estaba teniendo problemas de memoria, que me costaban las tareas básicas. Me preguntó qué pasaría si me caía y nadie me encontraba por horas, o si olvidaba apagar la estufa y quemaba la casa. Dejé que mi voz sonara derrotada. Le di la razón. Le dije que simplemente era difícil admitir que ya no podía cuidar de mí mismo. Me contestó que lo sabía, pero que esto no se trataba de admitir una derrota, sino de recibir la ayuda que necesitaba. Se acercó y me palmeó la mano. Me propuso hablar con mi doctor para que me evaluara, solo para ver dónde estaba cognitivamente. Que así tendríamos una mejor idea de qué nivel de cuidado necesitaba realmente. Perfecto. Bruno estaba caminando directo hacia la trampa. Le dije que sonaba como una buena idea, que él siempre había sido el inteligente de la familia. Bruno sonrió, evidentemente complacido consigo mismo. Dijo que llamaría al doctor Montes a primera hora de lunes. Ese fin de semana, tuve una última conversación crucial con el licenciado Herrero. Me preguntó si estaba seguro de esto, después de explicarle cómo quería que manejara la evaluación médica. Le dije que estaba seguro. Que Bruno creía que me estaba manipulando para hacerme esta evaluación, pero lo que no sabía era que yo iba a manipular la evaluación misma. Diego negó con la cabeza, advirtiéndome que si esto salía mal. Lo interrumpí. Le dije que no saldría mal, que conocía al doctor Montes desde hacía 20 años, y que él entendería lo que necesitábamos que hiciera. El doctor Montes había sido el médico de Margarita y el mío durante la última década.
Nos había acompañado en el diagnóstico de cáncer de ella, en su tratamiento, en su muerte. Sabía perfectamente lo lúcido que yo estaba, y también sabía que yo no era la clase de hombre que se inventara una enfermedad para dar lástima. Cuando le expliqué la situación, su reacción fue inmediata y furiosa. Soltó una maldición y luego se disculpó por el lenguaje. Me dijo que esto era exactamente el tipo de abuso a personas mayores para el que los entrenaban a estar alerta. Que mi hijo estaba intentando institucionalizarme para poderme robar. Le dije que por eso necesitaba su ayuda. Que Bruno le pediría que evaluara mi función cognitiva, y que necesitaba que él encontrara exactamente lo que Bruno quería que encontrara. El doctor Montes se recostó en su silla, con la comprensión brillando en sus ojos. Me preguntó si quería que me diagnosticara con demencia. Le dije que un deterioro cognitivo leve. Tal vez demencia en etapa temprana. Nada demasiado grave. Que Bruno necesitaba creer que yo estaba en declive, pero no completamente ido todavía. Que aún me necesitaba lo suficientemente funcional como para firmar documentos. Me advirtió que era increíblemente arriesgado. Que si se corría la voz de que había falsificado una evaluación médica. Le aseguré que no pasaría. Y que una vez que esto terminara, podría reevaluarme y descubrir que mi condición se había estabilizado milagrosamente. El doctor Montes se quedó en silencio un largo rato, mirando por la ventana de su consultorio hacia el estacionamiento donde Bruno y yo habíamos esperado en el coche tantas veces a lo largo de los años, aguardando a que Margarita terminara sus consultas. Finalmente habló. Me dijo que lo que ese muchacho me estaba haciendo era exactamente lo que le había pasado a su propio suegro. Su hijo lo hizo declarar incompetente y lo metió en una institución para poder saquear sus cuentas bancarias. Su suegro murió allí, solo y confundido, mientras su hijo se daba la gran vida con su dinero. Se volvió hacia mí, con expresión resuelta. Aceptó hacerlo, pero advirtió que debíamos ser extremadamente cuidadosos con cómo lo manejábamos. El lunes por la tarde, Bruno me llamó, prácticamente vibrando de emoción. Me dio las grandes noticias. Había hablado con el doctor Montes y me podía ver el jueves para una evaluación exhaustiva. Quería hacerme unas pruebas cognitivas solo para tener una base. Le pregunté, dejando que la duda se filtrara en mi voz, si creía que era realmente necesario. Me dijo que necesitábamos saber a qué nos enfrentábamos. Y que, honestamente, tener una evaluación oficial podría ser un alivio para mí. Que al menos así sabríamos con certeza qué estaba pasando. Acepté. Le dije que si él creía que era lo mejor, estaba bien. Me respondió que sí, y me dijo lo orgulloso que estaba de mí por ser tan proactivo con esto. Que requería valor admitir cuando uno necesita ayuda. Después de colgar, me quedé sentado en la cocina por un largo rato, pensando en la ironía de las palabras de Bruno. Estaba orgulloso de mí por caminar directo a su trampa. Pero lo que no sabía era que yo también estaba orgulloso de él. Orgulloso de lo a fondo que estaba revelando su verdadera naturaleza. Para el jueves por la tarde, Bruno tendría la documentación médica que necesitaba para iniciar el juicio de interdicción. Para fin de mes, yo probablemente sería un residente de El Ocaso Dorado, con Bruno como mi tutor legal y con el control total sobre mis bienes. Al menos, eso era lo que Bruno creía que iba a pasar. Lo que Bruno no sabía era que el licenciado Herrero ya estaba preparando sus propios documentos. Lo que no sabía era que Marcos Velasco había instalado cámaras ocultas en mi casa y estaba grabando cada conversación entre nosotros. Y lo que definitivamente no sabía era que su padre había aprendido a jugar ajedrez. La mañana del jueves amaneció gris y lluviosa, a tono con mi estado de ánimo mientras me preparaba para lo que Bruno creía que sería mi evaluación cognitiva con el doctor Montes. Apenas había pegado el ojo, repasando el plan una y otra vez en mi cabeza. Todo tenía que estar perfectamente cronometrado. Un solo error y Bruno se daría cuenta de que le había dado la vuelta. Bruno pasó por mí a las 9:30, parloteando nervioso durante el trayecto al centro médico. Podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos apretaban el volante con demasiada fuerza. Estaba emocionado por los resultados que esperaba, pero había algo más. Ansiedad por lo que pudiera salir mal. Me dijo que no tenía por qué estar nervioso mientras nos estacionábamos.
Que el doctor Montes solo me haría unas preguntas sencillas, tal vez algunos ejercicios mentales. Nada aterrador. Le dije que lo sabía, pero que me preocupaba lo que pudiera encontrar. Bruno se estiró y me apretó el hombro. Me prometió que pasara lo que pasara, él estaría ahí para mí. Que enfrentaríamos esto juntos. La ironía de sus palabras me revolvió el estómago. Bruno creía que estaba consolando a un anciano confundido que estaba a punto de recibir noticias devastadoras sobre su salud mental. Lo que no sabía era que el que estaba a punto de recibir noticias devastadoras era él. La sala de espera del doctor Montes estaba llena, con la mezcla habitual de pacientes mayores y familiares preocupados. Bruno y yo nos sentamos cerca de la ventana, y lo observé jugar con su teléfono, revisando la hora cada 5 minutos. Una enfermera apareció en la puerta y pronunció mi nombre. Dijo que el doctor me vería ahora. Bruno hizo el amago de levantarse, pero la enfermera levantó una mano. Solo el paciente por ahora. El doctor lo llamaría cuando estuviera listo para discutir los resultados. Vi un destello de frustración cruzar el rostro de Bruno, pero volvió a sentarse, diciéndome que estaría ahí mismo. El consultorio del doctor Montes se veía exactamente igual que en los últimos 10 años. Los mismos diplomas en la pared, las mismas fotos familiares en el escritorio, la misma silla de cuero desgastada donde Margarita solía sentarse. Verlo ahora, sabiendo lo que estaba a punto de hacer, se sentía como una traición a su memoria. El doctor Montes cerró la puerta a nuestras espaldas y me preguntó cómo lo estaba llevando. Le respondí que tan bien como se podía esperar, considerando que estaba a punto de fingir demencia para atrapar a mi hijo robándome. El doctor negó con la cabeza. Me dijo que había estado pensando en esto todo el fin de semana. Que lo que Bruno estaba haciendo era abuso, simple y llanamente. Y que si no lo deteníamos ahora, solo empeoraría. Pasamos los siguientes 45 minutos fingiendo la evaluación. Me hizo preguntas sobre fechas, me pidió que resolviera problemas matemáticos simples, evaluó mi memoria con listas de palabras. Para cualquiera que estuviera mirando, habría parecido un chequeo estándar. Lo que no habrían visto era al doctor Montes dándome instrucciones sobre qué preguntas responder mal, qué pruebas fallar de manera sutil. Me recordó en voz baja, al acercarnos al final, que un deterioro cognitivo leve significaba que yo era funcional pero estaba en declive. Que aún podía vivir de forma independiente por ahora, pero que necesitaría cada vez más apoyo con el tiempo. Le dije que eso era exactamente lo que Bruno quería escuchar. El doctor asintió con gravedad. Quería que yo estuviera lo suficientemente deteriorado como para justificar tomar el control, pero no tan perdido como para no poder firmar documentos cuando él lo necesitara. Cuando terminamos, el doctor Montes llamó a Bruno. Observé el rostro de mi hijo mientras tomaba asiento a mi lado, tratando de parecer preocupado mientras a duras penas contenía su anticipación. Le preguntó al doctor cómo me había ido. El doctor Montes puso su expresión más profesional. Le dijo que temía que los resultados fueran consistentes con lo que él sospechaba. Que yo estaba mostrando signos de deterioro cognitivo leve, posiblemente demencia en etapa temprana. El rostro de Bruno cayó en una expresión de preocupación cuidadosamente ensayada. Preguntó qué tan grave era. El doctor explicó que yo seguía siendo funcional por ahora, pero que veía problemas de memoria a corto plazo, cierta confusión sobre fechas y secuencias de eventos, y dificultad para resolver problemas complejos. Me miró con lo que parecía una lástima genuina. Se disculpó conmigo, diciendo que sabía que no era lo que quería escuchar. Dejé que mis hombros se hundieran. Dije que entonces era real, que no era solo la edad. Me respondió que me temía que no. Pero que la buena noticia era que esto aún estaba en las primeras etapas. Que con el cuidado y la supervisión adecuados, podría mantener mi calidad de vida por bastante tiempo. Bruno se inclinó hacia adelante, preguntando qué tipo de cuidado y supervisión. El doctor respondió que yo ya no debería vivir solo. Que iba a necesitar ayuda con la administración de mis finanzas, la supervisión de mis medicamentos, la planificación de las comidas, y que a medida que la condición avanzara, necesitaría un cuidado más integral. Bruno mencionó la instalación que habíamos ido a ver, el ocaso dorado, y preguntó si sería apropiada. El doctor Montes fingió considerarlo. Dijo que eventualmente sí, pero no de inmediato.
que por ahora, yo me beneficiaría de una transición gradual. Tal vez alguien que me revisara a diario, que me ayudara con los pagos y las citas, ese tipo de cosas. Bruno se apresuró a decir que él podía hacer eso. Que podía hacerse cargo de mi administración financiera, asegurarse de que los recibos se pagaran a tiempo. El doctor asintió, diciendo que eso sería de gran ayuda. De hecho, sugirió que tal vez querría considerar establecer una tutela legal, un juicio de interdicción, solo para facilitar las cosas a medida que mi condición avanzara. Bruno intentó ocultar su satisfacción, pero capté la ligera sonrisa que se asomó a sus labios. Preguntó cómo podríamos hacer eso. El doctor le aseguró que él podía proporcionar un informe médico que respaldara la necesidad de la tutela. Que los tribunales solían ser muy complacientes cuando había evidencia médica clara de deterioro cognitivo. Al salir del consultorio, Bruno prácticamente rebotaba de emoción. Esperó hasta que estuvimos en su coche para dejar caer su máscara por completo. Me dijo que quería que supiera que él se iba a encargar de todo a partir de ahora. Que no tenía que preocuparme por facturas, ni cuentas de banco, ni ninguna de esas cosas complicadas nunca más. Le dije que era muy amable de su parte. Me respondió que no era amabilidad, que era lo que hace la familia. Y que creía que debíamos considerar seriamente mudarme a El Ocaso Dorado más pronto que tarde. Que el doctor había dicho que mi condición iba a empeorar, y que no quería que yo estuviera solo cuando eso pasara. Asentí lentamente. Le dije que tal vez tenía razón. Que tal vez sería mejor hacer la mudanza mientras aún pudiera adaptarme. Bruno me palmeó la mano. Me dijo que estaba siendo muy valiente, y que mi mamá estaría orgullosa de cómo lo estaba manejando. La mención de Margarita me apretó el pecho de rabia, pero me obligué a mantenerme en el personaje. Le dije que eso esperaba, que solo quería asegurarme de que todo se manejara correctamente. Me prometió que no me preocupara por eso, que él se encargaría de todo. Esa noche, Bruno llegó a mi casa con un maletín lleno de documentos. Los extendió sobre la mesa de la cocina con la eficiencia de alguien que llevaba meses planeando este momento. Me explicó que eran solo algunos formularios para hacer la transición más fácil, mientras me acercaba a una silla. Poderes notariales para que pudiera manejar mis cuentas bancarias, papeleo de seguros, algunas cosas relacionadas con la casa. Miré los papeles con lo que esperaba pareciera confusión. Le dije que eran muchísimos. Me consoló diciendo que sabía que parecía abrumador, pero que la mayor parte era solo trámite estándar. Me indicó dónde firmar. Mientras Bruno me guiaba a través de los documentos, me di cuenta de que me estaba haciendo firmar y ceder cada activo que me quedaba. El poder notarial era tan amplio que esencialmente le daba el control absoluto sobre mis finanzas. Había formularios transfiriendo mis cuentas bancarias restantes a una cuenta mancomunada con él como titular principal. Incluso un documento donde le cedía mi coche. Le pregunté por la casa mientras firmaba el último papel. Me dijo que eso ya estaba resuelto, que si no recordaba que había firmado esos papeles meses atrás. Recogió los documentos con evidente satisfacción. Me dijo que quería que supiera lo mucho que significaba para él que yo confiara en su capacidad para manejar todo. Le respondí que era mi hijo, que por supuesto que confiaba en él. Esa noche, después de que Bruno se fue, llamé a Diego Herrero. Le dije que estaba hecho. Que tenía el poder notarial, el acceso a mis cuentas, todo. Me preguntó si estaba seguro de esto, advirtiéndome que una vez que esos documentos se ingresaran. Lo corté. Le dije que no se ingresarían. Al menos no de la manera que Bruno esperaba. Miré por la ventana de mi cocina hacia la casa de enfrente, donde había visto crecer a los hijos de los vecinos a lo largo de los años. Le pregunté cuánto faltaba para que pudiéramos cerrar la trampa. Me confirmó que todo estaba listo por su lado. Que Marcos tenía suficientes grabaciones para hundir a Bruno, y que él tenía el papeleo preparado para revertir todo. Que solo necesitábamos que Bruno hiciera su movimiento final, el cual, según lo que le había contado, sería pronto. Que creía que intentaría internarme en El Ocaso Dorado dentro de la próxima semana o 2. Y que una vez que estuviera allí, él tendría el control total, y sería mucho más difícil para mí defenderme. Pensé en el recorrido con Sandra, en las puertas con cerradura y el personal condescendiente.
Le aseguré a Diego que no iba a meterme ahí. Me dio la razón, pero recalcó que debíamos dejarle creer que lo haría. Que cuanto más confiado se sintiera, más probabilidades tenía de cometer un error. El error llegó antes de lo que esperaba. A la mañana siguiente, estaba tomando café cuando escuché un coche entrar en mi entrada. A través de la ventana de la cocina, vi a Bruno bajarse de su coche con otro hombre al que no reconocí. De mediana edad, de traje, con una tabla con pinza para documentos. Caminaron hacia la puerta principal, y Bruno usó su llave para entrar. Había tenido una copia de mi llave durante años, pero escucharlo usarla sin tocar se sintió como una violación. Me llamó desde la entrada, anunciando que había traído a alguien para que lo conociera. Caminé hacia la sala, donde Bruno estaba parado con el extraño. El hombre miró alrededor de mi casa con la mirada evaluadora de alguien que tasa una propiedad. Bruno me lo presentó como el señor Pérez, de El Ocaso Dorado. Dijo que había venido a hacer una evaluación del hogar, para ver qué tipo de cronograma de transición estábamos manejando. Pérez me sonrió con la misma expresión condescendiente que le había visto a Sandra. Me saludó y me dijo que mi hijo le había contado que estaba interesado en unirme a su comunidad. Respondí que suponía que sí, dejando que mi voz sonara insegura. Me dijo que era maravilloso, y que solo necesitaba hacerme unas cuantas preguntas sobre mi rutina diaria, mi sistema de apoyo, ese tipo de cosas. Consultó su tabla y me preguntó si actualmente yo administraba mis propias finanzas. Bruno saltó antes de que yo pudiera responder. Dijo que, de hecho, él acababa de hacerse cargo de todo eso el día anterior. Que yo había firmado los poderes notariales porque me estaba confundiendo con los recibos y los pagos. Pérez asintió. Dijo que excelente, que eso hacía la transición mucho más suave. Tomó una nota. Luego preguntó por mi situación de vivienda, si me sentía cómodo estando solo en una casa tan grande. Admití que a veces me ponía un poco nervioso por las noches, que era demasiado silenciosa. Me aseguró que por supuesto, que eso era muy común. Pérez volvió a mirar alrededor de la sala. Dijo que era una casa hermosa, y preguntó si habíamos pensado en qué queríamos hacer con ella. De nuevo, Bruno respondió por mí. Dijo que habíamos discutido venderla. Que el dinero podría destinarse a mi cuidado, y que, francamente, mantener una casa de este tamaño se estaba volviendo demasiado para mí. Pérez asintió con aprobación, elogiando su forma práctica de pensar. Preguntó si teníamos documentación médica que respaldara la necesidad de su nivel de cuidado. Bruno confirmó que el doctor Montes me había diagnosticado con demencia temprana el día anterior, y que estaba preparando un informe para el proceso de admisión. Perfecto, dijo Pérez. Me aseguró que creía que yo sería muy feliz en El Ocaso Dorado. Y entonces soltó el anzuelo. Dijo que tendrían un lugar disponible la próxima semana. Que uno de sus residentes había fallecido recientemente y que aún no habían anunciado el espacio. Que si estábamos interesados, podría apartarlo para nosotros. Los ojos de Bruno se iluminaron. Preguntó si tan pronto. Pérez explicó que a veces era mejor hacer la mudanza rápido, antes de que el paciente tuviera tiempo de ponerse ansioso al respecto. Que habían descubierto que los residentes se adaptaban mejor cuando la transición ocurría sin contratiempos. Observé el rostro de Bruno mientras consideraba esta oportunidad de deshacerse de mí una semana antes de lo planeado. La tentación era demasiado grande para resistirse. Me preguntó qué pensaba. Si estaba listo para empezar mi nueva aventura. Miré alrededor de la sala, donde Margarita y yo habíamos pasado tantas veladas, donde habíamos celebrado los cumpleaños y graduaciones de Bruno, donde le había sostenido la mano durante sus últimos días. Luego miré a mi hijo, que prácticamente vibraba de emoción ante la idea de quitarme del camino. Le respondí en voz baja que suponía que sí, si él creía que era lo mejor. Me aseguró que sí, que de verdad lo creía. Pérez hizo otra nota en su tabla, diciendo que excelente. Que reservaría el lugar para mí, y que podíamos programar la mudanza para el próximo viernes. Después de que se fueron, me quedé sentado en la cocina un largo rato, pensando en lo que acababa de pasar. En una sola conversación, Bruno había arreglado mi encierro en una institución, la venta de mi casa, y había obtenido el control absoluto sobre lo que quedaba de mi vida.
Y lo había hecho todo mirándome a los ojos y diciéndome que lo hacía por amor. Margarita tenía razón en eso de que la gente te muestra quién es realmente. Bruno acababa de mostrarme exactamente quién era, y era hora de que yo le mostrara exactamente quién era yo a cambio. Levanté el teléfono y llamé a Diego Herrero. Le dije que era la hora. Que Bruno acababa de programar mi encarcelamiento para el próximo viernes. Que creía que eso nos daba todo lo que necesitábamos. Diego me preguntó si estaba listo para esto. Que una vez que lo hiciéramos, no habría vuelta atrás. Pensé en las rosas de Margarita floreciendo en el jardín. En el hogar que habíamos construido juntos. En el hijo que habíamos criado, que se había convertido en un extraño dispuesto a destruir a su propio padre por dinero. Le respondí que nunca había estado más listo para nada en toda mi vida. La mañana del viernes llegó con un sol brillante, el tipo de día perfecto de otoño que a Margarita siempre le había encantado. Me quedé en la ventana de mi cocina viendo la luz filtrarse a través de los árboles del patio trasero y sentí una extraña sensación de paz. Hoy era el día que Bruno creía que me enviaría empacado a El Ocaso Dorado. En cambio, era el día en que por fin aprendería el costo de traicionar a su propia sangre. A las 9 en punto, el coche de Diego Herrero entró en mi entrada, seguido por un segundo vehículo que no reconocí. A través de la ventana, vi a Diego bajarse junto con Marcos Velasco y otros 2 hombres de traje oscuro. La caballería había llegado. Bruno no los esperaba hasta las 10:30, cuando planeaba llegar con una camioneta de El Ocaso Dorado para recogerme a mí y a mis pertenencias. Había llamado la noche anterior, con su voz llena de falsa simpatía, diciéndome que empacara ligero porque no necesitaría mucho en mi nuevo hogar. Diego me preguntó si estaba listo mientras los dejaba pasar a la sala. Le respondí que llevaba semanas listo. Marcos Velasco abrió su maletín y sacó una tableta. Dijo que tenía todo lo que necesitábamos ahí mismo. Grabaciones de audio, videos de vigilancia, registros financieros que mostraban el robo sistemático, además de los documentos falsificados que el abogado había descubierto. Uno de los hombres de traje dio un paso al frente. Se presentó como el detective Morales, de la Unidad de Delitos Financieros. Me dijo que habían revisado toda la evidencia que el investigador proporcionó. Quería que supiera que lo que mi hijo me había hecho no era solo un fraude civil. Era abuso criminal de ancianos, falsificación, robo. Que estábamos hablando de cargos penales muy graves. Asentí, sintiendo el peso de lo que estábamos a punto de hacer. Pregunté si iría al reclusorio con esa evidencia. Me respondió que casi con total seguridad. La naturaleza sistemática del robo, los documentos falsificados, el intento de fraude de tutela, era el caso soñado de cualquier fiscal. Diego revisó su reloj. Dijo que Bruno debería llegar en unos 20 minutos. Preguntó si todos tenían claras sus posiciones. El plan era elegante en su simplicidad. Bruno llegaría esperando encontrar a un padre confundido y sumiso, listo para ser arrastrado a un asilo. En cambio, encontraría una habitación llena de funcionarios de la ley y pruebas de cada delito que había cometido durante el último año. A las 10:25, escuché el coche de Bruno en la entrada. Por la ventana, lo vi bajarse, seguido por 2 empleados de El Ocaso Dorado que llevaban una silla de ruedas y algunas cajas de mudanza. Bruno se veía emocionado, casi eufórico. Este era su momento de victoria absoluta. Usó su llave para entrar, llamándome alegremente desde la puerta. Me preguntó si estaba listo para mi gran mudanza, que el equipo de transporte ya estaba ahí. Le grité que estaba en la sala. Escuché los pasos de Bruno detenerse en seco cuando entró a la habitación y vio a Diego, al detective Morales, a Marcos Velasco y a los otros oficiales esperándolo. El padre en silla de ruedas que esperaba encontrar estaba sentado muy derecho en su sillón, completamente alerta, rodeado de las pruebas de los crímenes de su hijo. Preguntó qué estaba pasando. Su voz sonaba apretada, confundida. Sus ojos iban de un lado a otro de la habitación, tratando de procesar la escena. El detective Morales se puso de pie, con su placa visible en el cinturón. Dijo su nombre completo y se presentó, indicando que necesitaban tener una conversación. Bruno palideció, pero seguía intentando mantener su acto de inocencia. Preguntó si su padre estaba bien.
Diego Herrero se levantó del sofá. Le dijo que su padre estaba perfectamente. De hecho, que estaba más alerta de lo que había estado en semanas. Y añadió que era curioso lo rápido que podían desaparecer los síntomas de la demencia cuando nunca fueron reales para empezar. Observé el rostro de Bruno mientras la comprensión comenzaba a despuntar. Abrió y cerró la boca varias veces antes de lograr articular palabra. Me dijo que no entendía, que yo estaba confundido, que tenía problemas de memoria. Me puse de pie, y mi voz resonó firme y clara. Le dije que no, Bruno. Que no tenía problemas de memoria. Que tenía problemas con un hijo. Un hijo que me robó, me mintió y trató de encerrarme para poder quedarse con todo lo que me quedaba. Los ojos de Bruno se clavaron en los documentos esparcidos sobre mi mesa de centro. Incluso desde donde estaba, podía ver su propia firma en los papeles falsificados, los estados de cuenta bancarios que mostraban su robo, las transcripciones impresas de nuestras conversaciones grabadas. Dijo que esto era una especie de error, pero su voz carecía de convicción. Que él solo estaba tratando de ayudarme. Que el poder notarial, la administración financiera, que yo le había pedido que hiciera eso. Marcos Velasco presionó un botón en su tableta, y la propia voz de Bruno llenó la habitación. El proceso de admisión es solo un trámite. Una vez que esté en el ocaso dorado, tendré el control total sobre todo. Nunca sabrá ni que lo golpeó asterisco. El rostro de Bruno se quedó blanco como el papel. Preguntó de dónde habíamos sacado eso. El detective Morales le explicó que la casa de su padre había estado bajo vigilancia durante 2 semanas. Que tenían grabaciones de cada conversación, de cada sesión de planificación, de cada momento en el que creyó que estaba manipulando a un viejo indefenso. El detective sacó una carpeta gruesa llena de documentos. Le dijo a Bruno que estaba bajo arresto por abuso de ancianos, fraude financiero, falsificación y conspiración para cometer privación ilegal de la libertad. Comenzó a leerle sus derechos mientras mi hijo se quedaba congelado en medio de mi sala. Bruno susurró que esto no podía estar pasando. Me suplicó. Me pidió que les dijera que era un error, que yo quería que él me ayudara. Miré a mi hijo. Lo miré de verdad, y no vi al niño que yo había criado, sino a un extraño que había intentado destruirme por dinero. Le dije, en voz baja, mientras el detective Morales le ponía las esposas, que el único error que había cometido fue confiar en él. La compostura de mi hijo finalmente se quebró por completo. Gritó, luchando contra las esposas, que yo no lo entendía. Que necesitaba ese dinero. Que estaba endeudado, que lo estaban amenazando. Que iba a devolverlo todo una vez que se recuperara. Le pregunté si pensaba hacerlo metiéndome en un asilo por el resto de mi vida. El rostro de Bruno se desmoronó. Dijo que no iba a ser para siempre, que solo era hasta que pudiera volver a ponerse de pie. Le pregunté cuándo, exactamente, planeaba sacarme de mi prisión. ¿Cuándo te hubieras gastado todo el dinero de tu madre? ¿Cuándo hubieras vendido cada recuerdo que dejó? Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, vi algo que podría haber sido un remordimiento genuino en los ojos de Bruno. Pero era demasiado tarde para los remordimientos. Mientras la policía lo guiaba hacia la puerta, se volvió hacia mí una última vez. Su voz se quebró al decirme que era mi hijo, y me preguntó si eso no significaba nada. Pensé en todos los años que lo había amado, apoyado, creído en él. Pensé en Margarita sosteniéndolo de bebé, enseñándole a caminar, llorando de orgullo en su graduación. Pensé en el hombre que habíamos criado y en el monstruo en el que se había convertido. Le respondí que dejó de ser mi hijo el día que decidió que yo valía más para el muerto que vivo. Después de que se fueron, me senté solo en mi sala por primera vez en semanas sin sentir miedo. Diego se estaba encargando del papeleo legal para revertir todas las transferencias fraudulentas. Marcos Velasco preparaba un informe exhaustivo para el Ministerio Público. El doctor Montes estaba escribiendo una nueva evaluación confirmando mi completa capacidad mental. Pero más allá de toda la restitución legal, se había restaurado algo más importante. Mi dignidad. A la mañana siguiente, Clara me llamó. Su voz temblaba, apenas un susurro. Me dijo que acababa de enterarse de lo de Bruno, que no tenía idea.
Me juró que no sabía nada de esto. Le dije que le creía. Sollozó, diciendo que la policía le había dicho que le estuvo robando durante meses, que intentó internarlo. Se preguntaba cómo había podido estar casada con alguien y no saber quién era realmente. Pensé en su pregunta un largo rato antes de responder. Le dije que porque Bruno era muy bueno siendo quien la gente necesitaba que fuera. Que fue el hijo perfecto cuando yo necesitaba consuelo después de que Margarita muriera. Y fue el prometido perfecto cuando ella necesitaba a alguien estable y cariñoso. El problema era que nada de eso era real. Me dijo en voz baja que estaba solicitando la anulación del matrimonio. Que no podía seguir casada con alguien capaz de hacerle esto a su propio padre. Le dije que lo sentía, Clara. Que ella merecía algo mejor que esto. Me respondió que yo también. 3 semanas después, recibí una carta de Bruno. Estaba detenido en el reclusorio sin derecho a fianza, enfrentando un juicio que probablemente lo enviaría a la cárcel de 7 a 10 años. La carta estaba llena de disculpas, explicaciones y súplicas de perdón. Escribió sobre su adicción al juego, sobre la presión que había sentido por tener éxito, sobre lo arrepentido que estaba por todo lo que había pasado. Pero enterrada en medio de todo su remordimiento, había una sola línea que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre si Bruno realmente había cambiado. Asterisco: si tan solo retiraras los cargos, te prometo que buscaré ayuda y te pagaré hasta el último centavo. Seguía sin entender. Creía que esto se trataba de dinero. Tiré la carta a la basura sin terminar de leerla. 2 meses después del arresto de Bruno, tomé una decisión que sorprendió a todos los que me conocían. Vendí la casa donde Margarita y yo habíamos pasado 30 años de matrimonio. No porque me viera obligado a hacerlo, no porque no pudiera mantenerla, sino porque quería un nuevo comienzo. Compré una pequeña cabaña en Valle de Bravo, cerca del lago donde Margarita y yo solíamos vacacionar en tiempos más felices. La cabaña tiene un jardín donde estoy aprendiendo a cultivar verduras, algo para lo que nunca tuve tiempo cuando trabajaba. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local y empecé a trabajar como voluntario en un programa de alfabetización para adultos. Por primera vez en décadas, mi vida me pertenece por completo. La semana pasada, recibí una llamada de Diego Herrero. Bruno había sido sentenciado a 8 años de prisión. Sus deudas de juego habían destruido cualquier posibilidad de pagar restitución, así que el juez le había ordenado confiscar todos sus bienes, incluyendo el anillo de compromiso de Clara y los fondos que quedaban de su boda. Diego me preguntó cómo me sentía al respecto. Miré por la ventana de mi cabaña hacia el lago, donde una pareja de ancianos paseaba a su perro por la orilla. El hombre estaba ayudando a su esposa a esquivar una rama caída en el camino, sus movimientos cuidadosos y llenos de consideración el uno por el otro. Le respondí que me sentía libre. Bruno me había enseñado algo valioso al final, aunque no de la manera que él pretendía. Me enseñó que la familia no se trata solo de lazos de sangre o recuerdos compartidos. La verdadera familia se trata de las personas que ven tu valor, no en términos de lo que puedes darles, sino en términos de quién eres. Pude haber perdido a un hijo, pero recuperé a algo mucho más preciado. Me recuperé a mí mismo. Las rosas que planté detrás de mi cabaña están floreciendo ahora, de un rojo profundo como las favoritas de Margarita. A veces, cuando el viento sopla justo de cierta manera, imagino que puedo oler su perfume entre los pétalos. Creo que ella aprobaría al hombre en el que me he convertido, la fuerza que encontré cuando más la necesitaba. Bruno tomó su decisión cuando decidió verme como una fuente de dinero en lugar de una fuente de amor. Al final, esa decisión le costó todo. Su libertad, su matrimonio, su futuro y a su padre. Pero a mí me dio algo invaluable, saber que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Y que a veces, el mayor acto de amor es saber cuándo alejarte. Ahora duermo en paz, en una cama que yo elegí, en una casa que es mía, rodeado por el silencio que yo mismo he construido. Y por primera vez desde que Margarita murió, no tengo miedo de lo que pueda traer el mañana. Estoy listo para lo que siga. Y ahora, tengo curiosidad por ti, que escuchas mi historia al calor de este fuego. ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar con tu propia sangre? Déjame tu comentario aquí abajo. Y mientras tanto,
Te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son las favoritas del canal, y te aseguro que te van a dejar sin aliento. Gracias por quedarte a escuchar hasta el final.